Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a hablar sobre la materia y energía. Pues bien, antes de entrar de lleno en la materia, que es el tema en verdad que vamos a explicar, vamos a conversar un poquito sobre la relación entre materia y energía. Mira, vamos a trazar una flecha así. Vamos a poner aquí mayor y menor. ¿Mayor y menor qué? Densidad. Aunque quizás debí poner por aquí, a ver, menor y por acá mayor. Así. Mayor densidad materia, menor densidad de energía. ¿Quién dijo esto? En resumidas cuentas, Albert Einstein, en el año de 1905, al sustentar su teoría de la relatividad. Mira, 1905. Más de 100 años. Einstein. Es más, lo hizo matemática. Increíble, pero cierto. Hizo resaltar expresamente que la energía es una materia dispersada. Según esto, la luz puede ser atraída por la materia a causa de la gravitación. Por supuesto, si son lo mismo, materia y energía son exactamente lo mismo, son grados de una dualidad o una realidad, como quieras verlo, nuestra realidad. De realidad a relatividad hay un paso. Parece que sí. Entonces, ¿cómo no van a interactuar si son lo mismo? Por lo tanto, la luz puede ser atraída por la materia a causa de la gravitación. Esto fue comprobado por los astrónomos, quienes encontraron que un rayo de luz que se propaga desde una estrella lejana hacia la Tierra, cuando pasa cerca al Sol, es desviado hacia él por su atracción gravitatoria. Así. Esta observación se realizó en el transcurso de un eclipse. En fin, esa es la relación entonces que existe entre materia y energía, explicado de manera sucinta. Esta reacción o fórmula que hemos puesto aquí, ecuación mejor dicho, nos describe la interconversión, ojo, interconversión de la materia y la energía. Se utiliza en las reacciones nucleares, donde la masa se transforma en energía. Dicho esto, a manera de introducción, podemos hablar en sí de la materia. Modernamente podemos decir que materia es todo aquello que existe y se manifiesta en el universo, independientemente de nuestros sentidos, encontrándose por supuesto en constante movimiento y transformación. Este concepto, por supuesto que relaciona a materia con energía. Ocupa un lugar en el espacio, por supuesto, y tiene masa. Ahora bien, ¿qué entendemos por masa? Es una medida de la cantidad de materia que hay en una muestra de cualquier material. Medida de cantidad de materia. Eso es. Aquí tenemos un pequeño gráfico sobre clasificación de la materia. ¿Qué es una sustancia? Una sustancia es materia de un tipo específico, por lo cual cada sustancia tiene un conjunto bien definido de propiedades, características que son diferentes de las propiedades, por supuesto, de cualquier otra sustancia. Ese es su signo distintivo. Características que son diferentes de otras cualquier sustancia. La sustancia también tiene la misma composición, esto quiere decir los mismos componentes en las mismas proporciones que cualquier otra muestra de esa sustancia. Si tengo una sustancia así, y lo saco un pedacito, va a tener los mismos componentes en las mismas proporciones. Eso quiere decir.
La mayor parte de las muestras de materia naturales constan de dos o más sustancias, es decir, son mezclas. Aquí está. Entonces, la gran mayoría de muestras de materia naturales constan de dos o más sustancias. A eso se le llama mezcla. Dentro de las mezclas podemos encontrar mezcla homogénea y heterogénea. Una mezcla homogénea también le llaman solución. Es totalmente uniforme en toda su extensión, pues tiene las mismas propiedades y consta de dos o más sustancias que están en el mismo estado. Pues bien, cuando una mezcla se separa en sus componentes, estamos aquí, habíamos dicho que en la naturaleza se encuentran varias muestras que constan de dos o más sustancias. Mezcla, por lo tanto, cuando esa mezcla se separa en sus componentes, se dice que estos se purificaron. De ahí la definición de sustancia pura, que es una muestra de materia cuyas propiedades no pueden modificarse con una purificación adicional. Por ejemplo, el azúcar de mesa puro se descompone al calentarse. Si se calienta a una temperatura suficientemente alta durante un buen tiempo, aquí está, azúcar de mesa puro, mira, aumentamos la temperatura suficientemente alta durante un buen tiempo, la sacarosa se convierte por completo en otras dos sustancias, carbono y agua. Además, si se recoge el agua, se le puede descomponer aún más para producir hidrógeno y por supuesto oxígeno puros, haciendo pasar una corriente eléctrica a través de ella. Todo eso lo vamos a estudiar, por supuesto. Aquí está entonces. Esto viene a ser sustancia pura simple y esto viene a ser sustancia pura compuesta. Habíamos dicho que sustancia pura es una muestra de materia cuyas propiedades no pueden modificarse con una purificación adicional. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura porque sus propiedades no se modifican con una purificación adicional. Una mezcla sería agua con sal, ¿verdad? Acá está. Algo más natural. Si hacemos la purificación me quedó por supuesto agua. Listo. Sin embargo, estas sustancias puras, cuando ya no pueden descomponerse, se llaman simples. Y las que pueden descomponerse en dos o más sustancias químicas, por supuesto que le van a llamar compuestos químicos. En cuanto a las mezclas, ya habíamos hablado que una mezcla en la que puede verse la textura desigual del material se denomina heterogénea. Pero cuando es totalmente uniforme, por supuesto que tiene que constar de dos o más sustancias que estén en el mismo estado, se le llama homogénea o solución. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, salmuera, aire, mezcla homogénea, heterogénea, coloide, una suspensión, ¿qué es un coloide? Clásico ejemplo de coloide, por ejemplo, a ver, la espuma de la cerveza, es un sistema coloidal, por ejemplo. ¿Sí? Coloide es un sistema formado por dos o más fases, lo que hemos explicado. Una continua, que es fluida, vendrá a ser el líquido, ¿verdad? La cerveza, y otra dispersa, en forma de partículas, que por lo general suelen ser sólidas. Por supuesto, la fase dispersa es la que se halla en menor proporción. La espuma de la cerveza. En el caso de sustancia pura simple, por ejemplo, tenemos oxígeno, ¿verdad? Habíamos dicho que ya no se pueden descomponer en más. Por ejemplo, carbono.
símbolo químico C. Compuesto puede ser el agua y cualquier compuesto que se nos ocurra. Por ejemplo, el ácido fosfórico. Mira, a este que está aquí se le llama binario, de acuerdo a los elementos que lo constituyen. Y este, por supuesto, va a ser ternario, ya que tengo 3 elementos. Finalmente tenemos campo. Ya habíamos hablado de la relación entre materia y energía, campo eléctrico y campo magnético. Ahí lo tenemos, un pequeño apunte teórico sobre la clasificación de la materia. A continuación, propiedades. Recuerda que hay dos maneras de considerar las medidas. Una es atendiendo sus cualidades y otra atendiendo la cantidad, calidad y cantidad, cualitativas y cuantitativas. En lo que se refiere a cualitativas, encontramos propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas se refieren a que se puede medir y observar sin que cambie la composición o identidad de la sustancia. Por supuesto, la propiedad química es lo contrario, es cuando existe una alteración de la estructura interna o molecular del cuerpo. Por ejemplo, la oxidación, combustión, corrosión. Y en cuanto a las físicas, por ejemplo, densidad, ¿verdad? Punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad. Bueno, ¿cuántas? Dureza, conductividad, puntos suspensivos. En cuanto a las cuantitativas, las extensivas dependen de la cantidad de materia, ojo, y gozan de las propiedades de adición. En cambio, las intensivas no dependen de cuánta materia se considere y no son aditivas. Por ejemplo, temperatura. Por supuesto que no tiene nada que ver la cantidad de materia, ¿verdad? Y tampoco son aditivas. El color, así agregues 1 tonelada, 10 toneladas, ¿no va a cambiar o sí? El olor, ¿el sabor cambiará? No. La elasticidad del material, por supuesto que no. Entonces no se adiciona ni tampoco depende de la cantidad. Pero en extensiva sí. Por ejemplo, el peso. No es lo mismo el peso de un lapicero que de un elefante. La inercia, y son aditivas por supuesto. El área. ¿Qué más? El volumen. La presión de un gas, por ejemplo, el calor ganado o perdido. Intensiva entonces no aditiva, mientras que la extensiva, cantidad de materia, no le interesa la intensiva. Listo. Ahora vamos a estudiar los estados de la materia. Estados de la materia. La materia puede clasificarse en 3 estados de manera simple, ¿verdad? Aunque la mayoría de nosotros quizá puede pensar en ejemplos que no se ajustan netamente a ninguna de estas 3 categorías. El clásico sólido, donde las sustancias son rígidas, ¿verdad? Y tienen formas definidas. Los volúmenes de los sólidos no varían mucho con los cambios de temperatura y de presión. Bueno, líquido. Las partículas individuales están confinadas en un volumen dado. Un líquido fluye y adopta, por supuesto, la forma del recipiente que los contiene. Y finalmente los gases,
que son mucho menos densos que los líquidos y por supuesto que los sólidos ocupan todo el recipiente en el que están contenidos. Los cuerpos pueden pasar de un estado a otro variando especialmente su presión y temperatura. Cada uno de estos cambios a presión constante recibe el siguiente nombre. Mira, si pasas de sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. De líquido a vapor, gas. Y de gas a líquido, licuación. ¿No? El gas de consumo doméstico le llaman gas licuado. Si quiero pasar de sólido a gaseoso, sublimación directa, y de gas a sólido, sublimación inversa. Por supuesto que en estos cambios de estado hay profundas transformaciones donde la energía, esa materia invisible, es protagonista de primer orden. Ya vimos cambios de estado, ahora cambios de la materia. Aquí los tenemos. ¿Qué podemos decir de los cambios físicos y químicos? Bueno, que los cambios químicos son aquellos procesos en los que una o más sustancias se convierten en otras, mientras que en los cambios físicos las sustancias siguen siendo las mismas, por supuesto, exceptuando los cambios nucleares, que son aquellos en los que se modifica la composición de los núcleos de los átomos. En fin, eso lo veremos en un capítulo aparte, en química nuclear. Vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, cambios físicos. Se derrite un trozo de hielo, ¿verdad? Cuando elevamos su temperatura. Si doblamos un clavo de acero, sigue siendo acero, ¿verdad? Luego podemos enderezarlo recobrando su forma original. Pues bien, cuando el trozo de hielo se derrite, lo enfriamos nuevamente hasta su temperatura inicial, obteniéndose nuevamente el hielo original a 0 grados centígrados. Cambios químicos, por ejemplo la combustión. Quemas un papel, se vuelve cenizas y humo. Es decir, una sustancia se ha convertido en otra. Por supuesto que, ya que se convirtió en otra, es imposible obtener nuevamente el papel. Por ejemplo, si disolvemos un antiácido en agua, ¿qué ocurre? Se libera gas, sale esas burbujitas, ¿no? Eso es el CO2. Y en el fondo aparece un precipitado de color blanco. Ocurre un cambio químico porque aparecen nuevas sustancias, ¿no? En agua, CO2, gas, y luego el precipitado de color blanco. Bueno, ya hemos hablado de los cambios nucleares, que son procesos extraordinarios, que están acompañados por la liberación de tremendas cantidades de energía. Vamos a poner una ecuación. Aquí tenemos al uranio. Mira, se convirtió en el torio, 234, 90, más 4, 2. Y por supuesto gran cantidad de energía. Los procesos de fisión y fusión nuclear los vamos a ver más adelante en química nuclear. Aquí un pequeño adelanto, solo para mencionar lo que significan los cambios nucleares, que cuando se modifica la composición de los núcleos de los átomos. No confundir eso con un cambio físico. En fin, hasta aquí una breve presentación sobre lo que significa materia y energía a manera de introducción al curso de química. Listo, nos vemos, cuídate.
Chao, hasta pronto.